Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí desde Buenos Aires, desde Abrázame Poesía nuevamente, estamos hoy con una invitada desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, vía Skype, que nos va a hablar de un tema muy interesante y de una poetisa que tal vez podemos volver en este momento histórico que estamos viviendo las mujeres, volver a recordar su trayectoria y su impronta en la cultura poética de nuestro país. Nuestra invitada es Laura Bolli Iribarren. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con nosotros aquí nuevamente? Hola, buenas tardes. Bueno, como vos bien has dicho, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es. Gente que nos está viendo y escuchando en todas partes del mundo. Un placer que me hayas invitado a tu hermosísimo programa, que habla de poesía, de historia, de amor, de paz, de esperanza, y de eso se trata la vida. Muy bien, así es. Bueno, Laura, yo como siempre digo, le pido al invitado que se presente, que en tu caso, como tu currículum es amplio y variado, tu presentación. Bueno, no me es muy fácil presentarme porque, no sé, si vos me preguntas, de todo lo que trabajo es toda una sola cosa, porque de hecho soy profesora superior de música y entonces he ensamblado en mi vida la música, la poesía, la literatura, y también he trabajado como investigadora he estudiado, por supuesto, junto al doctor Edward Miller de los Estados Unidos, donde hemos estamos trabajando y seguiremos trabajando sobre los afros, la cultura, religión, literatura y todo lo que implica esa etnia tan invisibilizada que ha sido hasta el momento. Como embajadora de paz, que también es un trabajo voluntario, como embajadora de paz te puedo decir de que tratamos de llevar a los lugares más insólitos del planeta nuestros versos, nuestras palabras, nuestras conferencias, y también digo, cuando se me pregunta ¿qué trabajás como embajadora de paz o qué es lo que haces? Y también descubrir, entre comillas, descubrir para la República Argentina y para el mundo de que aquí hay negros, afros, sus generaciones, sus quintas, sextas generaciones que han sido esclavizados, arrasados de su África, y tratar de que el mundo sepa de que están aquí. También eso es trabajar para la paz, no hacer que una etnia haya sido, entre comillas, desaparecida. Así es. O sea que es un pantallazo que te puedo dar de todo lo poquito que hago. Muy bien. Yo voy a leer un poema que va a abrir la presentación de esta mujer que vamos a convocar aquí, esta poetisa, que dice así, parte de un poema de ella. ¿Qué acento misterioso es el que escuchas, alma, cuando la noche se adelanta y envuelta entre su manto tenebroso cruza el cielo de estrellas coronada? El acento divino que desciende de lo alto de la esfera constelada en las desgracias de la vida triste, el acento inmortal de la esperanza. Una mujer negra, joven, pobre, soltera, que a fines del siglo XIX escribió este contenido poético extraordinario. ¿Quién es ella? Ella es Ida Edelmira Rodríguez, una mujer sola, negra, con sus abuelos, su familia esclava. Fue una adelantada a su época, estamos hablando del 1800. Ella trabajaba como correctora de algunos periódicos
pero también cuidaba a su madre, viviendo en un conventillo en Buenos Aires. Una mujer que se animó a publicar en aquellas épocas en los periódicos, porque en aquella época no simplemente se publicaba porque no tenían manera de llegar a ellos, sino que a veces lo hacían con un nombre de varón, como para que puedan esas publicaciones no salir en algún periódico, sino salir en un papel común o en un almanaque, por ejemplo. Este poema que vos acabás de leer están en las selecciones, y lo quiero leer para dejar bien las fuentes, están en las selecciones que son las revistas Álbum del Hogar. En estas selecciones de revistas ella ha publicado varios de estos poemas. Es una mujer que no tuvo, bueno, como nadie tenía en ese momento una educación muy cerca de sus manos, entonces ella, siendo amiga de otra niña, iba a la biblioteca de su papá, de su amiguita, y allí es donde ella obtuvo tanta cultura. Se ocupaba de leer, de escribir, e inclusive se interesó mucho por la literatura griega y latina. Inclusive me decía mi colega, el doctor Miller, que inclusive llegó a hablar en latín. O sea, una mujer muy culta que nunca en sus poemas se va a notar una tristeza o algo de sus orígenes, sino que ya no hablaba de su vida personal, sino se hablaba de su vida artística. Ese es el foco. Bueno, también leía que Ricardo Rojas en su Historia de la Literatura Argentina la nombró por primera vez en esa obra tan importante, ¿no?, que tenemos en la cultura local, que fue nombrada esta poeta. ¿Hay una continuidad? ¿Hubo otros personajes, ya no necesariamente mujeres, dentro de la cultura afro porteña o afro-argentina, que tuvieron alguna impronta dentro de la literatura, si te parece recordar? Sí. Si vos me permitís, lo voy a leer, por ejemplo, algunas de otras poetas que publicaron, a ver si lo tengo por aquí, publicaron junto a esta señora Ida, que, no, mira, la profesora Frederick es la que se ha ocupado de una recopilación de distintos nombres de distintas autoras, que en este momento no lo tengo acá y no quiero dejar un nombre mal. Claro, claro. Quiero dejarte el nombre de donde lo pueden encontrar o localizar, que es esta profesora que ha hecho una recopilación de todas estas poetas. Claro. Bueno, con respecto a esta en particular, Ida de Elvira Rodríguez, digamos, ¿se ha hecho algún trabajo, además de recordarlo Ricardo Rojas en su trabajo, está nombrada en algunas otras partes de la historia de la literatura? ¿O crees que quedó allí? Porque realmente produce asombro, como vos has dicho, y cierto cómo posicionarse delante de una mujer de estas características, que ha publicado además en aquella época seres como excepcionales. Sí, por eso es, entre comillas, la más importante, por eso los investigadores hacemos mucho hincapié en ella, porque las demás personas, las demás mujeres, como dije hace un momento, inclusive publicaban con nombres de varón. Entonces es muy difícil saber quién era realmente la mujer que estaba escribiendo. Claro. En la época de Rosa, si nos vamos más atrás a la historia, era cuando exactamente las esclavas publicaban en ese instante, sobre todo, en cualquier papel, lo que podían cuando sus amos le habían enseñado a escribir. Y vos me preguntabas en qué otros libros nos podemos encontrar. Bueno, te vuelvo a reiterar que esta profesora hizo también hincapié en ella y no mucho más. O sea,
No se conocen mucho más trabajos porque luego ella como que se empieza a retirar de la literatura y esconde algunos de sus trabajos que después fueron aflorados, como lo quiero leer para dejarlo en claro, la obra que ella lo escribió, La flor de la montaña, que es un poema que ella publicó en 1887 y tiene 3 cantares y 27 páginas. Ese fue publicado, ese poema, en Buenos Aires por la Sudamericana y fue cantado luego en las iglesias, cuando fue encontrado también. Ese es otro dato que te puedo dar. Eran cantares que ella le cantaba a la libertad, a las religiones y a la vida en general. Es muy interesante esa clase también de literatura que ella empleaba. Pero ya te digo, fue la más, para mí, esto es muy personal, que creo que coinciden algunos de otros de mis colegas, pero fue la que tiene más amplio su literatura y su poesía, porque se volcó de todo lo que aprendió, de todo lo que leyó, se volcó a la literatura. Claro, bueno, es interesante que el poema que vos me mandaste está dividido en arpegio, armonía y voces del ancho. Me llamó la atención que pusiera una connotación musical, tal vez su formación lírica en la literatura griega o en la literatura romana le haya dado esa impronta, ¿no? Bueno, pero también, a eso quería retomar. Ella de todo lo que aprendió se volcó a la poesía. Ella eligió la poesía. Y no nos olvidemos que ellos con su música son geniales. Ellos traen la música, y acá me remoto a la época de los esclavos, cuando ellos fueron arrancados de Sudáfrica, ellos traían todo. Ellos no dejaron nada de practicar en Buenos Aires ni en alguna parte del mundo, porque fueron a todo el mundo. Ellos no dejaron no dejaron su religión, no dejaron sus cantares, no dejaron nada. O sea, cuando estaban, por ejemplo, todos encadenados y en pleno rayo de sol y levantando la cosecha o los trabajos esos tremendos que tenían que hacer, uno comenzaba a cantar, el otro cantaba un poquito más fuerte, el otro cantaba un poco más fuerte, el otro cantaba más fuerte y hacían un canto a la vida mientras ellos tenían que hacer esos trabajos tremendamente forzados y castigados. Entonces, lo que yo considero es que ella ha puesto todo ese valor, aunque no hablara de sus ancestros y de sus abuelos esclavos. Yo creo que cada uno de esos versos, si nos ponemos a leerlo detenidamente, está el canto, como vos lo has descubierto. Claro, bueno, el canto, la esperanza, es una lírica muy acorde con ese contenido también, y esto que vos me agregás, que su poesía fue cantada en las iglesias, o sea, una cuestión también mística, espiritual, que ella puso en este trabajo de ella, ¿no? Totalmente. Claro, estos libros fueron, o esto que ella dejó escrito, estos versos fueron encontrados luego en un teatro, o sea, eso creo que no alcanzó a publicarlos, ella creo que lo publicaron después. De eso no te quiero dar ninguna seguridad porque tendría que reafirmarlo, pero ya te digo, ellos, a pesar de todo su sufrimiento, siempre eran gente alegre, gente con mucho entusiasmo, y creo que Ida encontró el camino de ir por ahí con la poesía y dejar ese mundo plasmado en las canciones, como bien decís, de amor, de esperanza y adelante, ¿no? Y lo logró, ¿no es cierto? Lo logró porque estamos recordándola, con esta belleza y este asombro que produce esta poesía en esas condiciones. Con respecto a tus estudios, como me decías, sobre el tema de los grupos étnicos, esclavos, negros, ¿ha habido alguna línea literaria o artística en general que vos creas que en este momento está también resurgiendo, debido a que estamos en un momento donde los márgenes están pasando al centro?
Bueno, cuando yo comencé con todo esto, yo estoy trabajando desde el año 2000 aproximadamente con el doctor Eduard Miller, como te decía. Somos un equipo. Él se ocupa mucho de esto, del trabajo de investigación de archivo, de los periódicos, y yo me ocupo de la parte del trabajo de campo. ¿Qué significa el trabajo de campo en mi país o fuera de mi país? Es tratar de localizar a qué descendiente de esclavos puedo encontrar hoy por hoy. Lo he hecho acá en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay y también en otros lugares. Y bueno, y lo he logrado. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo que da muchas satisfacciones. Cuando encontrás realmente a un descendiente de esclavo, tuve la suerte de encontrar uno que lo he publicado en varios lugares, a un descendiente de esclavo, y él, siendo muy niño, fue esclavo, un afroargentino de más de 100 años en un campo entrerriano. Porque ¿qué pasó en aquella época? Y ahora voy a tu pregunta puntual, porque en aquella época estaban todos en Buenos Aires, todos decían que habían muerto, si no era por la guerra, era por la fiebre amarilla, etcétera, pero no, ellos quedaron, muchos quedaron, y muchas mujeres también, y se fueron de la capital, y se fueron de todo el lugar de Buenos Aires, que estaban alrededor de la capital, y vinieron a las provincias. Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, en el sur también hay descendientes, o sea, en toda Argentina podemos encontrar. Y es como vos bien decís, de un tiempo, desde el 2000, cuando empecé este trabajo yo en la Argentina, era muy difícil localizarlos. Hoy no, hoy los vemos en muchísimos lados, los vemos en las calles, o sea, los vemos en manifestaciones, o los vemos en sus pedidos de ser visibilizados, y los vemos en muchísimos lugares. Ha cambiado muchísimo, hay un movimiento muy importante en este último tiempo, donde ellos también muestran su música, su teatro, o sea, sí, ha cambiado enormemente en estos últimos tiempos, en esta última década, diría yo. Vos me hablabas porque es como dije al principio, todo es un todo de lo que yo hago, y cuando fui convocada a participar en la primer cumbre internacional por la paz, o de mujeres por la paz, que se hizo en el Congreso de la Nación Argentina, hablé sobre la mujer afroargentina. Y comencé en ese discurso o en esa conferencia, que fue muy placentera hacerla porque había mucha gente, y lo hice con colegas de otras partes, una gente maravillosa que vino de otros lugares, también hablando de otras etnias y etcétera. Y lo hice sobre la mujer afroargentina desde cuando fue arrancada del África hasta la actualidad. Y ahí se fueron viendo los cambios. Y hoy por hoy una mujer afroargentina, se la visualiza, se la puedes contactar, está en una universidad, está en un colegio, está en una escuela de danza, o sea, eso ha cambiado mucho. Cuesta, porque el argentino en general cree que no están en la Argentina, pero sí, porque podés ver una mujer muy rubia y puedes ser hija de un afroargentino. Bueno, Laura, muchísimas gracias por este acercamiento de esta poeta Ida Edelvira Rodríguez. Muchas gracias, Laura Boli, por estar aquí con nosotros desde Concepción del Uruguay. Y bueno, nos despedimos y estamos presentes aquí en Abrázame Poesía, siempre recordándoles una indicación de la poema terapia que practicamos, que dice: no reviente, escuche poesía; no reviente, lea poesía; no reviente, escriba poesía; no reviente, no les dé el gusto. Y chao.